Bueno, primero que todo es complicado empezar a contar un poco cómo es vivir en el extranjero, cómo es vivir aquí en Alemania en general. Yo llevo exactamente 4 años viviendo aquí en Alemania, exactamente en Bavaria. Y bueno, no fue fácil, obviamente al comienzo. El primer punto que muchos quieren saber es cómo uno llega aquí o cómo es que tiene la posibilidad de poder vivir aquí. Porque como turismo puedes llegar por 3 meses y ahora no es tan complicado, sobre todo para peruanos y colombianos, si no me equivoco. Pero en mi caso, soy peruana y obviamente hace 2 años atrás creo que es que ya se puede venir sin necesidad de visa. Pero en mi caso, cuando yo vine hace 4 años atrás, todavía existía los requisitos, o sea, todavía existía venir con visa aquí. En ese tiempo, cuando yo me vine, bueno, tenía mi enamorado que es alemán, y tramitamos, fue un montón de papeles y tramitaciones y cosas, de ir a la embajada y hacer un montón de papeleo, que les voy a hacer un video especial también de cómo fue el proceso, pero eso puedo explicarles en otro video si ustedes lo desean. Este es el primer video solamente de información, de contarles un poco cómo funciona, cómo es adaptarse aquí en Alemania. Bueno, llegué a Alemania hace 4 años, o un poco más. Creo que la primera vez que vine fue hace 5, que fue la primera vez que vine para hacer vacaciones por 3 meses. Y en ese transcurso de 3 meses eh, no fueron literalmente difíciles, porque uno viene sabiendo que es solamente de vacaciones. Yo estaba en la universidad en Perú y bueno, cuando llegué sabía que iba a regresar sí o sí. Era muy interesante venir a un país donde vas a conocer nueva cultura y vas a conocer nueva gente, la familia de tu novio y todo eso era muy interesante. Después, eh, bueno, llegué a Perú y después de cabo de un tiempo tuve que venir a Alemania a vivir. Y digo tuve porque no era lo planeado al comienzo. Yo quería vivir en Alemania en algún momento de mi vida, sí, pero cuando terminé la universidad, cosa que no pude hacer porque tuve un embarazo riesgoso. Salí embarazada y tuve un embarazo riesgoso. El doctor pedía que yo hubiera en cama. Por seguridad y porque afortunadamente aquí en Alemania el cuidado, la salud en los hospitales es mucho mejor el servicio, decidimos con mi esposo que yo me viniera a vivir a Alemania. Y ese fue el plan. Así me vine a Alemania, mi esposo ya me había pedido la mano para casarnos y bueno, me vine a Alemania. Cuando estuve aquí en Alemania fue, en cierta forma, fue un poco fácil para mí porque aceleraron, el consulado aceleró mi visa para mí porque yo tenía un embarazo de riesgo y estaba pronto al tiempo límite que la aerolínea te permite viajar. Y así fue que yo logré llegar a acelerar mi visa, en todo caso, ¿no? Acelerar mi visa y me vine, me dieron una visa por unión familiar. Y esa visa de unión familiar significa, bueno, que tienes el derecho tú de unirte con tu pareja eh, porque tienes un vínculo familiar con él. Y bueno, te dan ese tipo de visa que es para residente, ¿no? Para vivir allá. No más para turistas, sino para residente. Y así fue que hice. Me vine a Alemania, me aceleraron eso y estaba casi en las 28 semanas de embarazo, que era el tiempo límite para estar, creo que un poco más incluso, no me acuerdo, pero estaba el límite incluso. Y viajé a Alemania y cuando llegué, eh, las primeras semanas eran prácticamente buenas, ¿sí? Literalmente buenas, pero cuando ya te das cuenta que te das cuenta que vas a vivir en ese lugar y que ahora tu vida comienza y que sabes que no vas a regresar en un buen tiempo porque haces tu vida y prácticamente en ese momento empieza obviamente a chocarte un poco, te das cuenta y reaccionas y dices, eh, no me voy a regresar en vacaciones ahorita pronto porque cuesta dinero, porque tengo un bebé pequeñito y por muchos otros motivos familiares que tenía en ese momento. Y así, yo no vivía en la misma ciudad donde viven mis suegros, o también donde vivo actualmente ahora. Vivía en otra ciudad que no era en Bavaria, sino en otro lugar, en la frontera con Suiza. Y
tenía amistades por ahí, una amistad, bueno, conseguimos un departamento donde vivíamos, trabajaba también ahí. Nos iba literalmente bien a mi esposo y a mí, pero estábamos solos. No había familia cerca ya, y yo estaba sola y solo tenía una amiga en común. Fue un poco difícil, o bastante difícil por no decirlo, una persona sola, una chica sola, con bebé, sin hablar el idioma, eh, sin familia. Sabes que en Sudamérica es mucho más común que la mamá esté cerca de la hija cuando va a ser mamá también, ¿no? Es mucho más común que sea así. Y obviamente no tenía ese apoyo moral en ese momento. Me tocó pasar unas circunstancias muy difíciles en el momento de dar a luz. Me encontré sola y es para mí muy difícil ahora recordar toda esa historia. No quiero profundizar en la historia del parto y qué me pasó, porque me discriminaron en el hospital. Y eso lo puedo contar también en otros videos si ustedes lo desean y me lo pidan, porque es una historia muy larga de contar. Si ustedes me lo piden, les puedo contar después. Bueno, cambiando, siguiendo el tema, yo estuve en Alemania, entonces en Constanz, se llama la ciudad donde yo estaba antes, y di a luz, nació mi hijo, estuve viviendo en el departamento donde habíamos alquilado con mi esposo trabajaba literalmente todo el día, toda la mañana, se iba desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana y llegaba a 9 de la noche, porque incluso él era nuevo en ese trabajo y él tenía que obviamente forzar a trabajar bien y mostrar que él podía trabajar así, que era responsable de su trabajo, era nuevo y no podía simplemente decir no cuando tenía que hacer horas extras. Y yo me quedé sola, y entré en una depresión posparto, y no tenía ganas de hacer nada, me sentía sola, me sentía triste y sentía que todo lo estaba haciendo mal, sentía que no estaba haciendo bien las cosas. Me preguntaba cada rato si estaba siendo buena mamá o no. Y tuve 1000 veces la idea de regresarme a Perú en ese momento y abandonar todo. Y por eso yo entiendo a muchas mamás que ahora como yo están buscando en el en YouTube, en Google, la experiencia de alguna persona que esté como mi situación ahora, yendo al extranjero, estando embarazada, o simplemente quizás no embarazada, pero también que está yendo porque está enamorada y cambia toda su vida de repente por la persona que ama. Es muy difícil adaptarse al comienzo. Yo les entiendo de todo mi corazón, entiendo que es muy difícil. Muchos pueden decir, ya, pero ¿por qué no las amistades es más abierto y todo? Claro, eso es lo que uno quiere. Pero cuando uno no habla el idioma no sabe cómo adaptarse. Te cuesta bastante. Cuando no hablas el idioma te cuesta mucho. Imagínate tú un extranjero cuando va a Perú o va a tu país, es lo mismo. Y yo estaba lamentablemente en una ciudad donde la gente no era tan abierta como en el lugar donde yo vivo ahora. Me costó bastante. Así pasó los meses. Entré en una depresión muy fuerte. No quería comer. No le veía sentido a la vida. Ya ni siquiera me alistaba, ni me cambiaba, ni me arreglaba. Solo amanecía, me lavaba los dientes, seguía con mi hijo en la casa. No quería salir, no quería hacer absolutamente nada. Todo era llorar y estar mal. Hasta que, bueno, mi esposo me pidió una vez que... No me acuerdo si yo le pedí o él me pidió a mí de irnos a vivir con mis suegros a la ciudad donde yo estoy ahora, en Bavaria. Solo me acuerdo que yo le dije a él que yo ya no podía más, que no podía más estar sola y que me quería ir. Y entonces fue que él decidió que también yo me venga a vivir con mis suegros. Para mí era bien triste porque mi esposo era mi todo, mi compañero, mi amigo, que yo no tenía amistad en ese tiempo, era todo para mí. Y bueno, decidimos que me venía a vivir aquí a esta ciudad y aquí tuve el apoyo, sentí el apoyo, el amor de padres, de mis suegros. Me apoyaron mucho, fueron mi fuerza. Pero por mucho tiempo, a pesar que vivía con ellos y de cierta forma me estaba recuperando,
me volví una persona muy aislada. Y quizás a muchos de ustedes les está pasando esto y se preguntan por qué. Hasta ahora me pregunto por qué. Pero te vuelves aislada. No quieres que nadie te moleste. Cuando en realidad quisieras hablar, deberías hablar con otro para sentirte más alegre. Pero es que tienes miedo, tienes vergüenza. No a todos quizás les pasa. A otros quizás les motiva más hablar, les motiva mucho más aprender el idioma rápido y forzarte y todo eso. Pero a mí no. A mí me aisló más. A mí me aisló y me dio más vergüenza el hecho de por no poder comunicarme. Yo pensaba, se van a burlar de mí, ¿por qué no sé hablar? ¿Por qué no sé cómo comunicarle? No sé cómo decirle, mejor evito esto. Mejor, y eso es lo que les recomiendo ahora. No tengan vergüenza, no eviten nada. No digan, no, para evitar que se burlen de mí o para evitar ese proceso ese laxo de que podría ser vergonzoso, no le pregunto nada. Así no vas a aprender el idioma. Así no lo aprendes. Yo hice por mucho tiempo eso. Y eso solo me hundió más, me aisló más, me deprimió más los 2 primeros años de mi vida. O el primer año más fuerte incluso que el segundo. Yo tuve mucho apoyo, pero hay otras que no los tienen. Tienen familia, no tienen nadie. Pero precisamente hago este video para las personas que no tienen ningún apoyo, que no tienen orientación. Y quiero contarles un poco de cómo me fue a mí, obviamente. Y quizás a ustedes les sirve de algún tipo de orientación. Y para que se den cuenta que no son las únicas personas que pasan por eso. Que se den cuenta que no son las únicas personas que están pasando por una situación similar. Bueno, no quiero hacer más largo este video. Solo quiero decirle que de fondo del túnel siempre hay una luz. Y a mí me pasó eso. Mi suegra fue esa luz. Ella me motivaba mucho. Y ella fue quien bueno, mi esposo no vivía, como les estaba diciendo, no vivía conmigo más, vivía en otra ciudad. Yo vine a vivir aquí y ahí fue que primer año me costó mucho acostumbrarme a que mi esposo no viviera conmigo, un montón de problemas, tristeza y un montón de cosas, pero salí adelante. Mi suegra me dijo, ¿por qué no haces un curso de alemán? Algo que no estaba en mis planes al comienzo, porque yo pensaba, no, qué difícil para mí, que voy a salir. Estaba acostumbrada a estar en mi cuarto, en mi mundo, con mi bebé. De repente tenía que salir a un curso donde había gente, donde tienes que hablar alemán, un montón de cosas. Pero para eso pasó un año. Ya después, un año, mi hijo tenía casi un año, un poquito menos de un año. Afortunadamente mi hijo fue el primer nieto de la familia y obviamente causaba mucho interés de todos. Y así fue que mi suegro y mi suegra cuidaron a mis hijos por las horas que yo me iba a mi curso todos los días, manejando bicicleta y de vuelta. Yo no sabía ni siquiera manejar bicicleta, porque eso nunca lo había hecho en mi vida, en mi país. Pero lo hacía ahora. Todos los días manejaba bicicleta. Me iba manejando bicicleta hasta mi curso de ida y vuelta, que son como 45 minutos de ida y vuelta. 45 minutos de ida y 45 minutos de regreso. Y así, poco a poco. Llegué a un curso donde casi no entendía nada y por eso decía cosas y decía, sí, ya. Y no entendía. Pero poco a poco fui entendiendo, estudiando, yendo al curso, hablando con lo que mejor me ayudó a acelerar un poquito el hecho de aprender a hablar fue que vivía con mis suegros. Mis suegros hablaran conmigo todos los días en alemán. Mi suegra venía de vez en cuando. Yo me aislaba todavía en mi cuarto a veces. Yo no quería salir, pero ella me buscaba a veces hablar conmigo. Tampoco es que me incomodaba cada rato, estaba ahí pesada, ¿no? Pero también venía y hablaba conmigo de vez en cuando. Y bueno, así aprendí el idioma. Hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Y, y ya terminé los cursos básicos que el Estado te exige que tienes que hacer, que eso es al A1 hasta el B1. Pero en ese tiempo, yo más que porque era obligación, lo hice más porque yo quería también hacerlo. Y ahora también estoy estudiando otra vez el idioma, después de 3 o 2 años que dejé de estudiar, que terminé ya de estudiar. Estoy volviendo a empezar a estudiar el idioma, pero eso sería más por voluntad propia, no es que me exige el Estado nada, sino que yo lo hago porque necesito sentirme mejor, aprender más, aprender más cosas y porque también quizás pueda estudiar una carrera técnica pronto y por otros motivos que ya les contaré, que si ustedes desean y me preguntan más, les voy a contar. Me despido y solo les digo que de verdad, amigas,
no se sientan solas. Es de verdad difícil, yo lo sé. Es de verdad, al comienzo, estar en otro país es muy complicado, donde no sabes hablar el idioma, te sientes sola sin familia. Si eres mamá es mucho más aún difícil porque el primer hijo es, no sabes nada con el primer hijo y te sientes tan impotente a veces. Y te dicen, ya, si vas a poder por instinto. Sí, sí, es verdad que el instinto te ayuda bastante, el instinto nace solo así. Pero también es difícil que tienes muchas dudas y que no tienes el cuidado de nadie al comienzo. Yo les entiendo y cualquier duda, avísenme o escríbanme en los comentarios y yo voy a responderles. O si quieren saber más de mi historia, cómo hice cómo fue la tramitación de la visa o cualquier duda, avísenme. Chao.